El problema de los esclavos. He aquí la damita que ha hecho estallar la guerra. El presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, posiblemente acogió en estos términos a la señora Harriet Beecher Stowe cuando le solicitó audiencia. La citada damita era ya célebre. Su novela, La cabaña del tío Tom, aparecida en 1852, había obtenido un enorme éxito, a pesar de su notoria flojedad literaria. Solo en los Estados Unidos, en el transcurso de los primeros 9 meses siguientes a su publicación, se vendieron más de 300.000 ejemplares. El interés despertado en Inglaterra fue todavía mayor. El mundo entero leyó la novela del tío Tom con tristeza e indignación. El héroe es el buen esclavo negro, Tom, fiel y piadoso, que, vendido a otro propietario, se vio obligado a abandonar la plantación de Kentucky, donde ha vivido feliz hasta entonces. Tom es vendido en el Bajo Río, como se decía a la sazón, es decir, en el Deep South, donde lo esperaban mil adversidades y la muerte bajo las torturas del monstruoso tratante de esclavos Legree, un sádico que se vanagloria de sus puños de acero, conseguidos, según él, a fuerza de golpear a los negros. Beecher Stowe trata de mostrar lo que significa en verdad la esclavitud, o al menos lo que puede significar. Con este fin, pone en juego todos los recursos disponibles, desde el sentimentalismo a lo patético más exaltado. Una escena espantosa sucede a otra, también terrible. Los negros encadenados son conducidos a lo largo del Mississippi para ser vendidos en pública subasta, individualmente o en grupo, a gusto del comprador, de modo que la venta desintegra a las familias negras. El hombre separado de su mujer y la madre de su hijo, los negros son encerrados en Nueva Orleans, marcados con hierro candente, azotados. Los traficantes atrapan a los fugitivos con perros feroces, como a casa mayor, y numerosos esclavos no tienen otra solución que el suicidio. Beecher Stowe no pretende que absolutamente todos los propietarios de los esclavos cometan semejantes atrocidades. Algunos se muestran buenos, humanos, y sus esclavos los quieren de verdad. Tal es el caso de Saint Clair, el anciano plantador que compra a Tom para ofrecérselo a su nieta. En extracto, una conversación entre el meridional Saint Clair y una pariente venida del norte llega a esta conclusión. Conozco esa actitud de la gente del norte. Vosotros sentís también horror a los negros, tanto o más que si se tratasen de serpientes o de sapos, y sin embargo al ver que son maltratados os indignáis. Si pudieseis los devolverías a África para no verlos y para no olerlos, eso sí, a condición de enviarles seguidamente unos cuantos misioneros a título de compensación. Beecher Stowe afronta aquí uno de los aspectos importantes del problema que planteaba entonces la esclavitud, cuando, después de 1830, el movimiento abolicionista de los estados del norte quiso suprimir la esclavitud por ser incompatible con las ideas democráticas y la moralidad cristiana. El sur replicó tajantemente que los nordistas no tenían la menor idea de esos problemas y no podían, por consiguiente, emitir juicios sobre la situación local, por cuyo motivo los estados del norte no tenían razón alguna para inmiscuirse en los asuntos del sur, capaz de solucionar por sí solos sus problemas. Por otra parte, los sudistas opinaban que los yanquis harían bien en reformarse a sí mismos, antes de dedicarse a la tarea de enderezar entuertos. Los sudistas proclamaban que todavía mucho más escandalosa que la esclavitud era la manera como se trataba a los obreros blancos en los suburbios de las ciudades del norte. Los esclavos negros eran indispensables, sin esclavos no había algodón, y ellos representaban el 60% de toda la mano de obra servil. Insensibles al calor, inmunes a la malaria, eran los únicos seres humanos capaces de trabajar en las plantaciones. Así que en el sur se afirmaba: la esclavitud no es una desgracia nacional, sino una riqueza nacional. Las cifras demuestran que la imaginación popular exageraba en gran manera el alcance del trabajo servil. Hacia 1850 los estados del sur apenas contaban más de 380.000 propietarios de esclavos, de entre una población de unos 8 millones de almas. De estas 380.000 personas, solamente unas 50.000 disponían de más de 20 negros. En la mayoría de los casos, la miseria del negro era bastante menor de lo que se imaginaba en el norte. S. E. Morrison y H. S. Commager, en su obra acerca de la historia de la República Norteamericana, sostienen que los esclavos no sufrían por lo general vejación alguna, y desde un punto de vista material, la vida les resultaba más suave que a millares de trabajadores del norte o de Inglaterra, y desde luego mucho más que a millares de campesinos irlandeses. El esclavo se hallaba con frecuencia compenetrado con la vida de su amo. Por otra parte, las condiciones de existencia variaban mucho de una plantación a otra.
La diferencia era enorme entre el capataz negro de Virginia, cuyos antepasados habían residido en América desde hacía siglos, y el esclavo negro de los arrozales de Carolina, introducido pocos años antes, quizás fraudulentamente desde África. El Nigger Jim de Mark Twain, en su obra Huckleberry Finn, el niño grande, rebosante de gracia y de terrores supersticiosos, se halla más próximo al negro del tipo medio que Tom, el dulzón patriarca de Bitterstow, mientras que el inglés o el americano septentrional despreciaban al negro únicamente por serlo. El propietario sudista lo juzgaba en función de su trabajo y de su comportamiento. En el sur los habitantes no sentían repugnancia alguna ante un cutis negro. Los blancos recién nacidos eran alimentados por las mamis negras y cuando eran ya algo mayores compartían sus juegos con los niños negros de su edad. Sin embargo, podían observarse profundas diferencias de una región a otra, incluso a veces de una u otra plantación. Por regla general, los criados se encontraban en situación más favorecida que los trabajadores agrícolas. Olmsted hace referencia a un dominio en el interior del Mississippi donde una dama muy piadosa hacía trabajar a sus esclavos desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche y en domingo les leía el catecismo o los molía a palos. En cambio, pocos días antes, el propio observador había visitado a un propietario cuyos 20 esclavos no habían recibido un solo golpe en 5 años. Se enseñaban a leer mutuamente e invitaban a su amo a compartir la pitanza, comiendo en la misma olla. En casi todo el amplio sur, los pequeños propietarios trabajaban uno al lado del otro con sus esclavos y los trataban como a sus hijos, aunque si se enriquecían y podían adquirir la propiedad de una gran plantación, tal bondad les parecía súbitamente indigna de ellos. De igual modo que el campesino se transformó en proletario el día en que su amo se convirtió en fabricante, cualquier tío Daniel que aprendiera a leer con los hijos del viejo amo tenía que marcharse a la choza de los esclavos cuando el joven señor mandaba construir una espléndida vivienda. El látigo era el castigo tradicional del esclavo. Encerrar al negro significaba perder su trabajo. Racionar su alimento era hacerle perder la salud y por consiguiente su valor económico. El aspecto más inhumano de la esclavitud era la venta, el reparto de las familias negras entre varios amos. Los propietarios tenían necesidad de esclavos para cultivar el algodón. El país entero necesitaba el algodón para mantener la prosperidad. Tal era el argumento que los sudistas empleaban para defenderse. Los del norte replicaban este argumento económico con el argumento moral. La esclavitud es un pecado y un crimen contra el ser humano. Además, constituye un delito contra la Constitución de los Estados Unidos, fundada en la igualdad social y racial de todos los ciudadanos. En cuanto al otro aspecto del problema, los nordistas alegaban que la esclavitud perjudicaba a la economía y al desarrollo de la sociedad. En los estados septentrionales, todo el dinero que se ganaba se invertía en escuelas, iglesias, fábricas. En el sur solamente servía para proporcionarse más esclavos negros. Los Frisoliers intentan un compromiso. La oposición entre nordistas y sudistas se agudizó paulatinamente. Sin embargo, la esclavitud no era el único motivo de discordia. El problema de los derechos de importación contribuía también al desacuerdo. Los estados del norte exigían para su industria un sistema proteccionista y el oeste, en plena expansión, adhería a sus aspiraciones. En cambio, el sur, casi desprovisto de industria e importador en gran escala, era librecambista. Por último, queda por señalar la diferencia de las estructuras y de las mentalidades sociales respectivas. El norte industrial era un país de grandes ciudades y el sur se apoyaba en la agricultura. Los yanquis eran demócratas y los sudistas tenían una línea de conducta y unas instituciones aristocráticas. La gente del norte se irritaba ante lo que consideraba indolencia, orgullo e inmoralidad del sur, y los sudistas a su vez despreciaban a los hombres de negocio yanquis, esclavos del dólar, vulgares ignorantes y dotados de un alma de tendero. Puede decirse que el norte y el sur de los Estados Unidos formaban naciones diferentes. Por ello, los meridionales soñaban con la independencia, una república que se extendiese desde el Cabo de Hatteras, en Carolina del Norte, hasta el Golfo de California, la república de un pueblo libre y feliz que uniese las plantaciones de Virginia y Carolina del Sur con las sabanas umbrías de Georgia, las fértiles tierras de Kentucky con las rocas y las cataratas del Tennessee, las minas de hierro y del carbón de Alabama con los campos de caña de azúcar de la Luisiana y con las grandes llanuras ganaderas de Texas. Uno de los puntos de fricción entre los más peligrosos era el de decidir si los nuevos estados admitidos en la Unión podrían poner en práctica la esclavitud o no. En el norte y en el oeste, el partido de los Frisoliers intentaba llegar a un compromiso. Estos proponían que se mantuviera la esclavitud en los estados donde ya existía, aunque prohibiéndola en los nuevos territorios destinados a ingresar en la Unión, a medida que avanzaba la frontera. Para ello era preciso contener la esclavitud e impedir que su área se extendiese.
En el sur, este programa era considerado una provocación intolerable. Los sudistas juzgaban de interés vital para ellos la expansión de la esclavitud y con ella la base de su sistema social. En los nuevos estados del oeste, la doctrina de los Fresolier fue combatida por el influyente senador de Mississippi Jefferson Davis en un discurso que evidencia cierto parecido con la cita anterior a propósito de Seward. Davis afirmó que sentía mayor respeto hacia los abolicionistas declarados que a los Frisolier. Los primeros obraban al menos por convicción sincera, consideraban que la esclavitud era perniciosa en sí misma donde quiera que existiese, es decir, gente que obedecía a móviles morales y que luchaba por unos principios. En cambio, los Frisolier no eran otra cosa que unos hipócritas. ¿Qué desean ustedes exactamente, señores Frisoliers? ¿Quieren ofrecer a los negros mejores condiciones de vida? No, en absoluto. ¿Qué desean entonces? Ustedes dicen que combaten la expansión de la esclavitud. ¿Obtienen los negros la menor ventaja con ello? Nada de eso. No son humanitarios los motivos que determinan su actitud hacia su país. Lo que ustedes quieren es limitar el área de la esclavitud autorizada para tendernos una trampa. Si lo consiguieran, obtendrían ustedes la mayoría en el Congreso de los Estados Unidos y convertirían el gobierno en un instrumento que solo podrían manejar los estados septentrionales. Lo desean para que su región pueda aumentar en poderío y prosperidad y sustentarse a costa de las posesiones robadas a nosotros. Quieren debilitar el poder político del sur. ¿Por qué? Para que una legislación injusta proporcione ventajas a la industria del norte a expensas de las riquezas del sur. Jefferson Davis ponía en efecto el dedo en la llaga. Tras la pantalla del problema de la esclavitud se ocultaban la codicia y la lucha por el dinero y el poder hegemónico sobre la mayor parte de los Estados Unidos. Resulta quizás sorprendente en esta época la profunda decepción causada por los compromisos políticos. América se hallaba a mediados del siglo XVIII en pleno periodo de transición. El país era todavía muy joven, vigoroso e impulsivo, y los americanos eran gente ingenua, primitiva, muy lejos todavía de la madurez nacional. La vertiginosa expansión de los últimos decenios la había persuadido a los norteamericanos de que se encontraban, dada su evolución política, en el umbral de una nueva época. Se trataba entonces de aprovechar cualquier oportunidad. Tanto los ciudadanos como los estados debían vivir preparados para un futuro próximo. Los norteamericanos constituían un pueblo escasamente guerrero, carente de tradición militar, salvo quizás en los estados meridionales. De hecho, no deseaban ningún conflicto. La ignorancia de la guerra y de las desgracias que acarrea fueron precisamente lo que los hizo arrojarse de lleno a la contienda. Se lanzaron a la guerra civil con la misma arrogante ligereza y también, en ciertos aspectos, la misma pureza de intenciones que habían consagrado en resolver sus conflictos políticos desde 1789. No faltaron ciertamente tentativas de conciliación. La unión significó siempre un principio sagrado para muchos norteamericanos, sobre todo en el norte y en el oeste. Los estados nuevamente creados en el poniente fronterizo, como Missouri, Arkansas, Wisconsin, Iowa y Minnesota, necesitaron apoyarse en sus comienzos en el prestigio y en el poderío de la unión. Fue la época de los sucesivos convenios. En 1820 se acordó que una línea trazada algo al norte del paralelo 36 sería la frontera entre los estados esclavistas y los estados libres, quedando la esclavitud prohibida al norte de esta demarcación. En 1850, la gran expansión territorial llevada a cabo después de la guerra con México replanteó el problema con urgencia y agudeza y se evidenció la necesidad de una nueva reglamentación. Ante las enérgicas protestas sudistas, quedó establecido que, a pesar de la situación geográfica al sur de la línea fijada, California sería admitida en la Unión mientras fuese Estado libre, a diferencia de Utah y Nuevo México, que podrían decidir por sí mismos el permitir la esclavitud o no en el interior de sus fronteras. Desde entonces, las disposiciones legales relativas a los esclavos fugitivos fueron cada vez más rigurosas. Si un negro conseguía escapar hasta un estado libre, las autoridades de dicho estado debían ayudar a los perseguidores con todos los medios a su alcance. Esta disposición fue sobre todo la que decidió a Harriet Beecher Stowe a escribir su célebre obra La cabaña del tío Tom.